Hola, ¿qué tal? Tengan ustedes un buen día. En este momento me dispongo a realizar la webconferencia 2 para el curso Estructura de Datos, que tiene como propósito explicar detalles muy puntuales acerca de la actividad relacionada con la fase 2, abstracción, del curso. En esta webconferencia vamos a abordar los temas de la abstracción, cómo realizar la abstracción, cómo se extraen los datos del planteamiento del problema a la tabla de abstracción. Luego realizaremos un ejercicio donde vamos a explicar los detalles que se consideran de mayor complejidad en cuanto a la aplicación. Es decir, que vamos a explicar, por ejemplo, cómo hacer que al seleccionar los datos de un combo box se muestren el valor en una nueva caja de texto. Vamos a validar, vamos a explicar cómo hacer para que se guarden los datos en un objeto de la clase, incluyendo los datos que se seleccionan de un radio button. Vamos a mostrar cómo mostrar los resultados de los datos ingresados, calcular un reporte a través de métodos y mostrarlo en otro formulario, estos datos mostrados desde la clase. Todos esos detalles seguramente usted los va a necesitar para el desarrollo de la actividad, los vamos a explicar. Bueno, ahora es primordial entender el ejercicio que nos están solicitando. Es posible que se realicen dos videos, eh, se divida esta conferencia en dos partes por la extensión del video, pero vamos a tratar de resumir un poco para que no queden tan extensos. Bueno, en este momento vamos a explicar cómo es la ejecución, lo que vamos a ver en pantalla de la aplicación que se requiere en el planteamiento del problema de la agencia de viajes. Aquí tenemos la aplicación funcionando. Ya vamos a ingresarle los datos para ver el resultado que se muestra. En este caso, pues aquí tenemos ya, hemos validado la contraseña y nos ha traído a este formulario de identificación. En este formulario para ingresar los datos. Vamos a ingresar los datos, la identificación, vamos a ingresarle una identificación, vamos a darle nombre, aquí el nombre completo, Luis Carlos Pérez, el destino, él va a ir a San Andrés a pasar unas vacaciones. Miren que al seleccionar San Andrés aparece en una caja de texto siguiente el valor del pasaje a San Andrés. ¿Qué pasa si yo selecciono Cartagena? Cartagena dice que vale 200.000, está en promoción. Ir a Medellín vale 250.000. Entonces, dependiendo del sitio que seleccionemos de este combo box, nos va a mostrar en la caja de texto el valor de ese pasaje. Vamos a tener la oportunidad de indicar la cantidad de viajeros en ese viaje. Bueno, que son dos. Entonces ya sabemos que el valor del pasaje son 250.000 pesos, pero como son dos, seguramente cuando calculemos y mostremos el valor del pasaje, tiene que indicarnos que es 500.000 pesos. Vamos a ver si eso es cierto. Luego acá vemos que nos está mostrando la fecha del sistema. Esta fecha no la estamos ingresando nosotros, sino que en esa caja de texto nos está mostrando la fecha del día, la fecha hoy. Y acá queremos saber si lleva o no equipaje. Si yo selecciono sí, en el reporte me debe mostrar que sí lleva equipaje. ¿Sí? Entonces, luego, después de haber ingresado todos los datos, damos la opción guardar. En este momento está oculto, es decir, oculto no, inactivo, este botón de calcular y mostrar el reporte. Él se activa
una vez le demos guardar, va a mostrar un mensaje indicándonos que se guardó la información y posteriormente ya se activa. Se deja inactivo precisamente porque él no podría calcular ningún valor mientras no hayan datos guardados en la clase. En este caso, guardamos los datos. Aquí nos indica un mensajecito que ya se guardaron los datos en la clase. Y ahora sí se activa el botón. Si nosotros vamos a calcular, a mostrar ese valor, nos aparece que el reporte en otro formulario, miren, este es otro formulario, este es el reporte del viaje, donde nos trae la fecha del sistema, y nos dice señor Luis Carlos Pérez, con cédula 12345, equipaje, sí lleva equipaje, porque en el radiovoto nosotros dijimos que sí, viaja con destino a Medellín, el valor del pasaje son 250.000 pesos, eso es por persona, el número de viajeros es 2, el valor total a pagar por el viaje son 500.000 pesos. Mire que nos está haciendo el producto, el método nos está calculando este valor y nos está mostrando el producto aquí. Estos datos se están mostrando desde la clase donde se guardó, de ese objeto que se guardó. De allá nos está mostrando estos datos. Y no desde las cajas de texto del formulario, ¿no? Eso es importante tenerlo claro. Entonces aquí le damos este botón regresar y ya nos trae a calcular nuevos datos. Bueno, entonces sabiendo esto, vamos a ir a mostrar un planteamiento del problema muy similar a este. Tiene los mismos elementos, los mismos controles, solo que el contexto es diferente. Y vamos a mirar cómo se implementa, para que vean pues, la forma cómo interactuar, cómo desarrollar el código. Entonces, manos a la obra. Ahora vamos a salir de aquí. Algo importante es que toda aplicación debe tener el nombre del desarrollador. En este caso, pues yo lo realicé y como todo lo que yo hago, lo hago con licencia Creative Commons. Entonces, le damos salir, nos vamos al planteamiento del problema. Regresando con el avance de la actividad, aquí tenemos un planteamiento, como les decía, muy similar en requerimientos. Es decir, los requerimientos son muy similares a lo que mostramos allí en el requerimiento de la actividad de la fase 2. Esto con el objetivo de que ustedes vean un paralelo. Eso es como una aplicación paralelo para que se guíen. Entonces dice así el planteamiento del problema. El hotel El Recuerdo quiere implementar una aplicación que esté al servicio de sus clientes para planificar y cotizar el servicio que ofrece el hotel. Se requiere que la aplicación maneje una clase aparte, diferente al formulario de ingreso de datos. Esta clase tendrá por nombre hospedaje, con sus respectivos atributos y un método para calcular el valor del servicio. O sea, ya sabemos que aquí nos están pidiendo una clase, ¿sí? Diferente a la clase del formulario. Esa clase va a tener como atributos la identificación, el nombre completo del cliente, el servicio requerido. O sea que el servicio requerido, dependiendo de este, será el valor. Estos datos de los servicios ofrecidos se deben mostrar en una lista desplegable así. Entonces es hospedaje, que está mal. La lista desplegable debe mostrar hospedaje, si es servicio restaurante o es jacuzzi. Teniendo en cuenta que el hospedaje cuesta 150.000, el servicio de restaurante cuesta 20.000 y el servicio jacuzzi cuesta 50.000. Es decir, que dependiendo el número de huéspedes acompañantes, así mismo será el valor. Es decir, algo, si solicitan el servicio de hospedaje, vale 150.000. ¿Y cuántos acompañantes son? Son dos huéspedes, entonces serían 300.000 pesos que nos debe mostrar el valor total del servicio. Seleccionar el tipo de servicio se mostrará
el valor de este en otra caja de texto. Se requiere también registrar el número de huéspedes acompañantes, indicar si la habitación la quiere con aire acondicionado o sin aire. Este dato para seleccionario de un radio button. Muy similar al planteamiento anterior. Acá era si llegaba equipaje o no, estaba en un radio button. Acá es si quiere aire o no quiere aire acondicionado en la habitación. Adicionalmente, tendrá una clase formulario llamado inicial. Será la interfaz inicial en la que se muestre el nombre del estudiante, el nombre de la aplicación y que permita validar la contraseña de acceso. Al validar la contraseña de acceso, lo lleve a otra clase formulario llamada registro, utilizada para el ingreso de los datos, con las opciones de guardar los datos en un objeto de la clase hospedaje, calcular y mostrar el reporte y salir. Entonces, otra clase formulario llamada reporte, para mostrar el reporte de los datos del cliente y el total a pagar por el servicio de hotel. Aplicar los filtros para validar la entrada de los datos en el formulario. Estos filtros a qué hace referencia. Es decir, que no deje datos, campos en blanco en el formulario. Es decir, que todos los datos son obligatorios. Es decir, que donde los datos que son numéricos no deje ingresar letras. Por ejemplo, en la cédula. La cédula es de tipo, la cédula lo que vamos a ingresar ahí son números y no letras. Ninguna cédula tiene letras. Entonces allí podemos filtrar de que lo que entre por esa caja de texto sean números. Lo mismo para el número de acompañantes. Ese también allí tenemos que indicar si es 1, 2, 3, 4 y ese dato no lo deje en blanco y que lo que se ingrese ahí sean números y no letras. Bueno, todos esos, ese es el requerimiento. Ahora vamos a la tabla de abstracción. Miren, la tabla de abstracción es tan sencilla como lo que ustedes están viendo allí. Realmente lo que se espera es identificar de forma general como los elementos más importantes de ese planteamiento del problema. Vamos inicialmente nos están diciendo que la aplicación tendrá un formulario, tendrá una clase formulario llamada inicial para validar la interfaz, para validar la contraseña. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a declarar aquí, a definir una clase de ámbito público que se llame formulario de inicio. Le coloco este prefijo de formulario para saber que es un formulario. Es formulario de inicio. Esa clase que va a ser un formulario, porque recuerden que todos los formularios son clases. Y lo que lleva los formularios, las opciones del menú, en este caso son los botones. Estos botones son los métodos. Entonces aquí para ese formulario, para validar la contraseña, vamos aquí tenemos pues una variable contraseña, de llevar esa variable o no para hacer la validación, que podemos validar directamente desde la caja de texto. También va a llevar método, va a llevar como las opciones del menú, en este caso dos botones, va a tener un botón que se llame validar y otro botón que se llame salir. No lleva fórmulas, esta clase no lleva fórmulas matemáticas, nada allí. Es decir, que si al darle validar, que se valide la contraseña, nos lleva a otro formulario. Bueno, ¿qué otros datos nos están diciendo aquí? Ya sabemos que esta clase inicial la tenemos allí. Nos están diciendo que debe crearse una clase diferente al formulario de ingreso de datos. Esta clase que tendrá por nombre hospedaje. Tendrá los atributos. Bueno, entonces, ¿qué atributos va a tener? Esta es la clase hospedaje que va a ser también de ámbito público. Esta clase, esta clase hospedaje no es un formulario, es una clase normal que ya la vamos a ver cómo la implementamos. ¿Qué va a tener? Estos atributos. ¿Qué atributos son? Va a tener la identificación que la vamos a definir de tipo string, cadena. A pesar de que vamos a guardar números allí, pero la identificación es mejor definirla de tipo cadena. Por muchas razones. Inclusive cuando trabajamos en bases de datos.
El nombre va a ser de tipo cadena, también porque el nombre es... el servicio va a ser de tipo string, cadena, porque el servicio vamos a manejar si es servicio de hospedaje, restaurante o es de jacuzzi. Vamos a guardar allí. El valor del servicio, recuerden que si el valor de servicio es de tipo entero, que si es hospedaje va a valer 150, que si es restaurante va a valer 20.000 y si es jacuzzi 50.000. Eso es lo que vamos a guardar aquí. Vamos a guardar los huéspedes acompañantes de tipo entero. ¿Cuántos van a ser? Y vamos a definir allí si en una variable de tipo string, esta es la información que vamos a recibir del radio button. Radio button nos va a decir si sí queremos aire acondicionado o no queremos aire acondicionado. Entonces, lo que vamos a recibir allí es una cadena y una variable para guardar el total del servicio. El total del servicio. El total general del servicio. Esa clase va a tener un método que va a ser calcular el valor del servicio. Ese método va a tener dos parámetros que van a ser de tipo entero. Dos parámetros que va a ser de tipo entero y va a retornar un valor de tipo entero. Entonces, aquí nos está indicando. ¿Por qué va a retornar un valor de tipo entero? Porque él nos va a retornar un resultado, un producto de multiplicar. Miren que acá está la fórmula matemática de ese método. El total del servicio va a ser igual al valor del servicio por el número de acompañantes. Entonces, ese dato es numérico y nos lo va a retornar. ¿Qué datos necesita para hacer ese cálculo? Necesita que le enviemos el valor del servicio y el número de acompañantes. Esos son estos dos parámetros de tipo entero que están allí. Bueno, para el caso pues ya tenemos esa clase que es diferente a formulario. También nos está pidiendo una clase formulario para el registro de datos. ¿Sí? Aquí está. Otra clase, el formulario llamada registro, utilizada para el ingreso de los datos con las opciones de guardar los datos en un objeto de la clase, calcular y mostrar el reporte y salir. Entonces, ese formulario que va a ser de ámbito público se va a llamar formulario registro. No le vamos a asignar allí atributos porque los atributos serían los controles, es decir, las cajas de texto serían los nombres de las cajas de texto, pero para no repetirlo allí, porque ya tenemos acá esas propiedades, lo dejamos en blanco, no es necesario indicarlo, pero sí vamos a indicar cuáles son los métodos que va a tener esa clase. Los métodos que va a tener son un botón para guardar, otro botón para mostrar el reporte, otro botón para salir. Este botón para guardar y calcular realmente. El cálculo se hace allí. Cuando se guarda, se hace guardar y calcular. Ahí se hace el cálculo. Y en el otro botón solo es para el reporte, para mostrar el reporte. Y la opción de salir. No tiene fórmulas allí. Y está el formulario de reporte, que está aquí. Miren, otra clase llamada reporte, para mostrar allí el reporte en ese otro formulario. Ese formulario, ¿qué método va a tener? Es decir, una opción, regresar. Que cuando vamos a regresar nos trae a este formulario de registro. Igual no aplica, no aplica fórmula. Es muy sencilla la tabla de abstracción, lo que se quiere. No hay que inventarse otras cosas, porque eso es lo único que queremos. Bueno, entonces, hasta allí creo que es un primer video y continuaremos con el siguiente. En el siguiente video vamos a explicar la implementación de este planteamiento de problema.